Bueno, La cosa es así. Yo voy a hacer las veces de periodista y moderador. perfecto, muy bien, me parece bien. Lo que vamos a hacer es preguntarle a Marcelo qué pasa cuando viene un documento del exterior y nosotros tenemos que traducirlo. Marcelo explicará qué condiciones exige ese documento para que nosotros lo traduzcamos y cómo procedemos. Marcelo, todo tuyo. Bueno, dividamos mi charla en dos partes. Primero, como decías vos, Ricardo, documentación extranjera que debe presentarse aquí en la Argentina. En primer lugar, fundamentalmente, tienen que estar legalizadas por autoridad extranjera y por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Asuntos Exteriores, el equivalente del país emisor. Un documento original que puede llegar por correo postal, DHL, etcétera, si no tiene esa legalización de relaciones exteriores, asuntos exteriores, no va a tener validez acá, en la Argentina, independientemente del lugar donde venga, haya o no haya que hacer traducción. La denominación de relaciones exteriores en el extranjero se presenta de diferentes maneras. Tenemos, por ejemplo, en los Estados Unidos se habla de una Secretaría de Estado. El equivalente, cada estado, el estado de California, el estado de Nueva York, de Florida, cada uno tiene su respectiva Secretaría de Estado. Y el documento que debemos traducir, en ese caso, debe tener esa apostilla. ¿Qué es la apostilla? La apostilla proviene de un convenio, de una convención de La Haya del año 61, que actualmente tiene 124 países adherentes y constantemente ese número varía. Entonces, tienen que venir con esa apostilla el documento. ¿Por qué digo que el número varía? Te voy a dar ejemplos. Hay países que están adheridos, pero que no han entrado en vigencia. Y a mí me gusta hablar con ejemplos concretos que a mí me han pasado. Esta semana yo tuve que traducir dos antecedentes que venían de Arabia Saudita, que no tenían apostilla, sino que tenían embajada argentina. ¿Por qué? Porque si bien está adherido en el convenio de La Haya como que debe emitir la apostilla, por ser país signatario, país integrante de esa convención, lo está desde ahora, pero va a entrar en vigencia a partir del mes de diciembre de este año. Quiere decir que documentación emitida antes de diciembre del 2022 va a venir con la Embajada Argentina y posteriormente va a venir con la apostilla para que tenga validez aquí. Lo mismo pasa con Pakistán, que empezó, ya es país adherente, pero a partir de marzo va a tener su apostilla. Es todo un proceso diplomático. ¿Qué pasa con los países que no tienen la apostilla? Esos países tienen que pasar, luego de pasar por Ministerio de Asuntos Exteriores, Secretaría de Estado, Foreign Office, Procuraduría de la República, Consejo Nacional de Justicia en Brasil, por diferentes nombres tienen que pasar por la embajada argentina en el país, la embajada o consulado argentino. En el estado, por ejemplo, en Canadá, hagamos el ejemplo, tienen en consulado en Ottawa, en Toronto, así, para tener validez acá en la Argentina. Lo mismo se aplica para países de habla hispana, que no estén, sean signatarios. Hasta ahí vamos. Muy bien. Llega el documento extranjero con esos requisitos, o con embajada argentina o con apostilla a nuestras manos. Llega el momento de traducirlos por traductor público matriculado, como dice el artículo 302 del Código de Civil y Comercial de la Nación. Por nuestra ley tiene que ser por traductor público matriculado, y la traducción tiene que cumplir los requisitos de traducción pública conforme al
reglamento actual vigente desde el año 73 de legalizaciones, y como todos sabemos, empezando como traducción pública, estamos hablando de traducción del idioma extranjero al idioma castellano, español, idioma nacional. Bueno, ya hay una discusión sobre eso. Al final tiene que tener el cierre donde hay un idioma de partida, supongamos el francés, para no hacer siempre hincapié en inglés, el francés o el italiano, y un idioma de llegada, que es el idioma castellano, español. El tema Perdón. Te interrumpo. ¿Qué requisitos tiene que tener el documento traducido para que el colegio te lo legalice? Hablamos de la traducción, ajustarse a los requisitos del reglamento, que esté escrito a espacio o espacio y medio, la presentación. He visto muchas traducciones que le escriben a un solo espacio. Podés imprimirla anversio, o sea, doble faz, simple faz. Si lo haces simple faz, no es necesario que traces una raya en la hoja que te va a quedar en blanco, siempre y cuando indiques el número, que esté numerada la hoja, la carilla, para ser más técnico. Yo, por ejemplo, imprimo a doble faz y numero el anverso y el reverso, y en el cierre coloco la cantidad de carillas numeradas que ocupa la traducción. Así no hay ningún... Te pregunto, entonces, en síntesis... Me ha ocurrido que me equivoqué en el número de carillas, perdón, Ricardo, me ha ocurrido que me equivoqué en el número de carillas, de cantidad de carillas, y me han rebotado. Mirá, acá dice 15 carillas y acá la última carilla era el número 10. Hay que acordarse que la última carilla debe figurar por lo menos, si ustedes imprimen la traducción de un solo lado del anverso, por lo menos un renglón de la traducción, que puede ser de la traducción misma, o puede ser alguna aclaración, no nota de traductor, sino una aclaración, sigue sello de tal persona, o sigue firma ilegible. Y si corresponde nota de traductor, puede ir antes del cierre, o hay veces que como nota de traductor lo he hecho al comienzo de la traducción, aclarando, por ejemplo, yo repito, doy ejemplos concretos. Tuve que traducir un certificado de libre venta de España que tenía una columna en inglés y en otra columna en castellano, sí, en idioma español. Y después los productos estaban obviamente en inglés. Y en ese caso yo aclaré que correspondía a la columna de la derecha el idioma nacional, era traducción de la columna izquierda, que está redactado en idioma inglés. Obviamente menciono los idiomas por los idiomas donde en mi caso estoy matriculado. En el caso también de la legalización hológrafa, a diferencia de la digital, al pie de la legalización, de la traducción, al final del cierre, pueden firmar 2 o 3 o la cantidad de traductores que sea necesario en caso que el documento fuente figure más de un idioma, aclarando que son de las partes pertinentes. Y en ese cierre, donde intervienen 2 traductores, que es una pregunta frecuente, ¿cómo es la redacción de ese cierre? ¿Qué debe decir? Es traducción fiel al idioma, repito, español, castellano, nacional, del documento adjunto. No hace falta poner fotocopia, salvo que sea evidente que es una fotocopia, pero se le pone un documento adjunto redactado en sus partes pertinentes, redactadas en idioma inglés, francés, italiano, suecos, y que hemos tenido ante nosotros, y al cual que hemos tenido a la vista, que hemos tenido ante nosotros, y al cual nos remitimos. Firmado, o sin la necesidad de firmar, Buenos Aires, y la ciudad de Buenos Aires, ciudad autónoma. O sea, hay variantes, pero hay que indicar partes pertinentes y hay que indicar los idiomas. ¿Sí, Estela? 2 cosas. Una, con respecto al a la nota del traductor o pie de página, que a veces yo lo pongo con pie de página, y me dijeron en legalizaciones que tenga mucho cuidado que ese pie de página no quede en la última. Claro, es así. Porque va a quedar después de la firma y el Obviamente, sello. Sí, eso sí.
Eso, que trate de no hacerlo como De pie no de hacerlo, página. eso es verdad. Bueno. Les pido a todos que las preguntas y aclaraciones las hagan por escrito en el chat para evitar Dale. el diálogo. Lo Bueno. cual no significa que no tengamos diálogo al terminar la charla, ¿sí? Más te vale. Una cosa más que quiero decir. Dale. No, Estelita, acabo de Dos, decir. dejala que dijeran dos consultas. Vale. Bueno, dale, Estelita, dale. La lo otra que es quieras. cuando, bueno, a mí me ha tocado, por ejemplo, traducir documentos de Israel que tienen una parte en hebreo y otra parte en inglés, y a veces hasta tienen algo en árabe. Y a mí me dijeron que tenemos que no tengo que decir qué idioma es, porque se supone que yo conozco solamente el idioma al que estoy matriculada. Entonces yo suelo poner un documento redactado en inglés y en un tercer idioma, y esa es la fórmula que uso siempre. Yo utilizaría un documento plurilingüe. Bueno, si tiene varios idiomas, sí. Bilingüe, trilingüe, no sé, plurilingüe. Con los efectos del diálogo, pido por favor que lo sigamos después al finalizar la exposición. Las fórmulas de cierre, y respondo a lo de Ana Pasic porque lo dijiste vos, Marcelo, y lo digo yo que soy traductor de sueco y siempre viene algo en otro idioma, la mayoría de las veces en inglés. Repito, una sola fórmula. A ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo funciona en la práctica? El traductor de inglés, por ejemplo, Marcelo, traduce sus partes y me las envía a mí. Yo lo incorporo a mi traducción y al pie, o sea, la traducción tiene un solo cuerpo, un solo documento, y allí al pie ponemos traducción fiel de las partes pertinentes, la traducción fiel al castellano de las partes pertinentes del documento adjunto, redactados en idiomas inglés y sueco que hemos tenido a la vista y al cual nos remitimos, Ciudad de Buenos Aires, fecha. Y de esa forma al pie firmamos los dos, no hace falta otra cosa. Esto porque es una pregunta recurrente. Sí. La aclaró Marcelo, la hace Ana la pregunta, y las preguntas, insisto, al finalizar la Con el exposición de tema, Marcelo. basta con poner el documento adjunto. Por ejemplo, tengo la costumbre que, viste, con el tema de los pasaportes, yo tengo la costumbre de poner fotocopia del pasaporte, por más que sea un escaneado, pero es una fotocopia. Yo identifico fotocopia del pasaporte de Reino Unido, de Francia, donde sea, número tanto lo identifico. Ellos me dijeron que no es necesario. Para mí sería algo que vale la pena, ¿viste? Porque generalmente me parece que ahora, desde hace un par de años, los pasaportes te lo dan en fotocopia, te lo envían escaneado, hasta te lo envían por WhatsApp, en PDF, y se utiliza como documento fuente. Después con documento adjunto es suficiente. Por eso. Sí, muy bien. Bueno, seguimos. Entonces, ahora hemos terminado el documento que viene del extranjero, explicamos cómo debe venir, apostilla o embajada argentina, y Marcelo explicó cuando llega el documento, cómo lo traducimos, lo que exige el reglamento de legalizaciones para que lo legalicen, y también aclaramos qué pasa cuando está en 2 o más idiomas. Hasta acá creo que está claro, ¿no? Bien. Marcelo, ¿qué pasa cuando yo tengo un documento redactado, emitido en la Argentina y lo tengo que mandar al exterior? Bueno, documento fuente. Lo primero que hay que hacer con docencia con el cliente, recibís el documento, generalmente lo recibís en forma digital, te lo mandan por mail, por WhatsApp, después lo bajás el PDF, preguntarle, bueno, ¿a qué país va? ¿Por qué? Porque es el caso inverso. Nosotros aquí actuamos como país emisor del documento. En el anterior veníamos como país receptor. Ahora, en nuestro documento hay que enviarlo al exterior. Averiguado si va para país signatario de la Haya, acá enfrente, cruzando el charco, Uruguay, olvídate, siempre digo un momento la traducción, o si va a Inglaterra, no es lo mismo que vaya a Reino Unido o que vaya a Canadá. Y ahí acá marco la diferencia. ¿Por qué? Recordamos lo que dije de Canadá, que es país que no es signatario. O sea, necesita, cuando viene de allá, necesita embajada argentina.
En este caso, Cancillería lo que hace es, cuando no es país signatario, pone lo que se le dice un habilitado. Pasa mucho con los países del área de Medio Oriente, hay excepciones como Israel, y pasa países que van para la zona de África, lo que eran ex colonias británicas, francesas. Cuando un documento de esa zona, quería recalcar que no lo dije, de la zona de África, o sea, y estoy haciendo mucho hincapié en eso porque hay mucha inmigración africana, acá, sobre todo de Senegal, lo vemos por todos lados, y en el caso de inglés, de Ghana, de Nigeria. Esos países, cuando viene el documento, cuando pasa, la embajada de Nigeria tiene jurisdicción sobre varios países vecinos, como puede ser Ghana, como Sierra Leona. Eso hay que explicarle al cliente. En este caso decimos, cuando van países, se va el habilitado. Muy bien. ¿Qué pasa con países signatarios de la Haya? La apostilla. Es el camino inverso. Hasta ahí, todo bien. Bueno, llega el momento, si corresponde, de la traducción. En primer... Así. Momentito, pregunto. Vale. Vos me decís que necesitas apostillar el documento original. Sí. ¿Contaste cómo se obtiene esa apostilla? Muy bien. La apostilla se obtiene por un sistema que se denomina sistema TAD, de trámite a distancia. La apostilla la emite siempre Cancillería. Tiene dos formas de hacerlo, Cancillería. Uno, a través de Cancillería en sí, entrando a la página, que hay gente que se dedica a hacer eso. En general, el cliente te lo tiene que traer apostillado. Partamos de esa base, el cliente. Si no, si lo tenemos que hacer nosotros, se le tiene que cobrar, es un servicio adicional. Hay gente que se dedica a eso. La apostilla. Y la otra forma de obtener la apostilla es a través del Colegio de Escribanos. Siempre estamos hablando de documentos digitales, con firma digital. La diferencia, los dos son sistema TAD, partimos. La diferencia entre Cancillería en sí y Colegio de Escribanos es tiempo y sobre todo monetaria. Vamos de nuevo. Cancillería, a valores, ahora te está cobrando un timbrado de 600 pesos, que va el Estado, Cancillería Argentina, Relaciones Exteriores. Colegio de Escribanos lo hace también. La diferencia es que Cancillería, por el TAD, te demora entre 30 y 45 días. Organismo público, imagínense la cantidad de apostillas y habilitados que salen a todo documento, repito, todo documento que va al extranjero emitido por funcionarios argentinos, judiciales, ministerios, organismos, comisiones, siempre y cuando tengan la firma registrada en Cancillería, salen por Relaciones Exteriores. Y la otra forma, de Colegio de Escribanos, la diferencia es monetaria, o sea, estamos hablando de 7 veces más, porque está cobrando 4.100 pesos, de los cuales 600 la misma tasa de Cancillería Argentina, pero 3.500 te cobra una tasa de escribanos. Interrumpo. Dale. Te interrumpo. Aclaremos, y te pregunto, que todo esto, la traducción hológrafa, sobre lo cual vos estás tratando, luego tiene que digitalizarse para poder enviarlo a escribanos. Claro, seguimos concentrados en la apostilla al exterior. Para todos los países, olvidémonos un momento, para ser ordenados, olvidémonos de las traducciones por un momento. Para todos los países, vas a Uruguay, vas a Chile, a España. Es así. Entonces, la diferencia fundamental con el Colegio de Escribanos es el tiempo. ¿Cómo es el tema de Colegio de Escribanos? Vas al Colegio de Escribanos pidiendo turno previo, llevas el documento, dejás una copia del documento, se supone que es digital, que vos lo has recibido de tu cliente sin apostillar, y una vez abonado el timbrado, tenés que enviar ese documento
a un correo interno de apostillas, donde tenés que mencionar en el asunto el número de timbrado. O sea, ellos lo ponen como apostilla número. El número que te figura en el momento de pagar, que es un número de 6 dígitos, lo tenés que indicar. Indicás también por una forma ordenada el nombre del titular del documento, el tipo de documento, el nombre del titular. Ahora, Y al hay cabo algo de que no, 10 días lo recibís en tu mail. Esa es hay la algo que ventaja no que tiene entendí. Sobrecalce. Sí, Hay algo que no entendí, Marcelo. Yo decime. voy con el documento físico en Sí, papel. sí. Porque vos lo Claro, podés. yo voy con el documento físico en Sí, sí. papel al ministerio o No, o al a ministerio no atiende presencialmente. no atiende presencial, A Colegio de Escribanos. escribanos. Y entonces muestro el documento físico en papel completo Dejás una y copia. ahí dejo una copia ahí y después lo tengo que enviar digitalmente. Y después lo envías por mail. Vos lo tenés guardado en tu carpeta. Y lo envías por mail, a un mail de creo que es apostillas arroba CSBA, Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, algo así, que incluso esa información te la dan en el Colegio de Escribanos. Hago hincapié por la celeridad. Imagínate, no es lo mismo apostillar un documento que tener que apostillar 10 para el caso, creo que tenemos una colega de italiano, acá vi, para el trámite de doble ciudadanía. El tema del bolsillo del cliente, lo que quiera, y lo va a tener pronto. Y después lo recibe en su casilla de correo. Te dicen 10 días, que pueden ser a veces 8, contra los 30 días del organismo público. Pero está la diferencia del precio. Una vez, ¿algo más? ¿Alguna duda? Díganlo, escucho. No, adelante. Bueno, muy Finalizamos. bien. Tenemos lo mismo sucede con el habilitado. A ver, con el tema del habilitado, si es que una vez que tenés el habilitado en la misma modalidad, si es que va a un país, no sé si quedará algún país de habla hispana, no sé si Bolivia, sí, para que tenga validez, tiene que después pasar por la embajada del consulado de Bolivia. Creo que es Bolivia, no estoy al tanto, porque varía, como dije, el listado de países de signatarios. Así. Cuando es para un país, ahí sí que tenemos que traducir, o sea, no es necesario que esté primero sellado por el consulado, como es consulado canadiense, ahí está la embajada, porque hablamos de un habilitado, no es necesario. Una vez que vos recibiste el documento apostillado, vamos a concentrar lo que la mayoría de los países son de apostilla. Una vez que recibiste el documento de apostillado, ahí lo procedes a traducir. Podés hacerlo, que eso se va a ocupar Mariela, digitalmente, seguís los pasos que corresponden y vas a tener la traducción y con su posterior legalización digital, cosa que después, y lo único que voy a decir de la legalización digital, va a ser que después, si querés tener una segunda apostilla, que ahora le voy a explicar qué es, tienes que volver a enviarlo por el TAD a Cancillería para tener una segunda apostilla. Y si seguimos con la legalización hológrafa, una vez que realizamos la traducción de ese documento apostillado, se hace la traducción y se hace la traducción hológrafa, siguiendo los requisitos de reglamento que hablamos recién, siempre actual, de legalizaciones. Muy bien, tenemos una traducción hológrafa, firmada por 1, 2, 3 traductores, lo que corresponda. La gran diferencia con la digital, que la digital no se puede poner en una digital dos firmas, sino que tienen que ser independientes. Acá podemos firmar vos y Ricardo y yo, por ejemplo, o una traductora de francés y yo. Muy bien, se legaliza normalmente, hológrafa. Vos concurrís al colegio a legalizarlo, concurrís, sino también con el sistema de mensajería, tenés tu traducción con legalización hológrafa. Muy bien. Hay que preguntarle al cliente si requiere segunda apostilla. Momentito. Pregunta. Bien, dale. ¿Qué
La segunda apostilla, Sí. ¿qué certifica? La segunda apostilla certifica la firma del funcionario del Colegio de Traductores. ¿Quiénes son los que firmantes actualmente? Jefe de legalizaciones y subjefe de legalizaciones. Firma hológrafa. Muy bien, los firmantes. Tenés legalizada la traducción. Certificada mediante la segunda apostilla. Para obtener la segunda apostilla, una vez que tenés el documento físico, tenés que enviarlo, antes de la segunda apostilla, tenés que enviarlo al Colegio de Traductores el escaneado. El escaneado abarca desde la primera hoja del documento fuente hasta el reverso de la legalización. ¿Me siguen? El reverso plurilingüe, la hoja de reverso plurilingüe de legalización hológrafa. Bueno, abarca todo eso, escaneado desde el punto 1 hasta el final. ¿Quién te envía? No puede enviarlo el cliente, sino solamente lo puede enviar el traductor firmante o los traductores firmantes. Hagamos la prueba de 2 firmas. Firma de traductora de francés, vos, Adri, firma de traductora de francés, y mi firma. Compartimos así. Entiendo que tenemos que enviar, me parece, los 2, cada uno desde su computadora. ¿Cómo lo hace? Ingresando a través del sitio del colegio en la sección matriculados, con tu clave y con tu usuario del traductor firmante, y ahí dice legalizaciones hológrafas digitalizadas, algo así. Esa es la sección. Ahí seguís las instrucciones que aclaran que esa revalidación, que es lo que te va a enviar el colegio, es únicamente para obtener la segunda apostilla. Por eso hay que preguntarle al cliente antes de hacer todo esto si necesita la segunda apostilla. Hablando de traducción de un documento en español al extranjero. Si lo requiere hay que hacer todo este proceso. Muy bien. Ahí tenés que subir el escaneado en la sección matriculados, te lo explica muy bien, subís, tenés que indicar el número de legalización hológrafa, que lo tenés, sabemos que cada legalización tiene su número, y lo envías al correo. Está todo, hay un proceso que demora un par de minutos, muy breve, y subís a la página. Si hay algún problema que no tenés internet, nada, te va a decir reinténtelo nuevamente, así. El colegio no se responsabiliza por problemas técnicos. Te indica además que el colegio tiene hasta 48 horas para revalidar. Por experiencia, si solicitas una revalidación a primera hora de la mañana, lo tenés al final del día. Pero si pones una revalidación a las 5 de la tarde, solicitas una revalidación, difícil que la tengas antes de las 6, va a ser al otro día. Eso, ya ahí dependemos del colegio. Lo mismo ocurre con la legalización de la firma digital. Depende del volumen de traducciones que tengan que legalizar. Recibís la revalidación, vos vas a recibir un correo, o sea, mejor dicho, no en un correo, sino que al cabo de 48 horas volvés a ingresar en tu sección de matriculados y te va a decir que finalizado trámite, porque se identifica cada una de las revalidaciones que solicitaste con yo acostumbro a poner en el nombre de archivo el tipo de documento, le pongo TP, traducción pública, legalización hológrafa, identifico el número de legalización, eso es importantísimo, y cuando subió a la página, proceso en curso, dice. En una columna de color celeste te aparece un icono que dice en curso. Y cuando lo recibís, tenés al costado derecho, en verde, que dice finalizada. Y haces clic en el icono y se te va a abrir el archivo. Lo primero que vas a ver en el archivo va a decir revalidación. Revalidación, que dice como un texto o algo así, que certifica la validez de la legalización hológrafa. Número corresponde al número que vos pusiste. Obviamente eso lo chequean, generalmente ahora lo está firmando todo Franco Maggiorini, que es el subjefe de legalizaciones. Y una vez que tenés el documento, ya lo tenés en condiciones digital. ¿Qué haces, Mari? ¿Cómo te va?
en condiciones digital, firma digital, para Hola Marce, solicitar hola a todos. la segunda apostilla. Y que se repite el proceso para la segunda apostilla, que es el mismo proceso que la primera. Porque recordemos que Cancillería solamente legaliza apostillas, certifica, llámenlo como quieren, firmas digitales. Por eso existe la revalidación. Y por eso en muchos lugares no aceptan traducciones y por consecuencia legalizaciones digitales, porque quieren todo papel, prefieren recibir un escaneado y así, mandámelo escaneado es. Y la revalidación es a los efectos de la segunda apostilla nada más, es para esa modalidad. Bueno, un segundo. Escucho. En cualquier momento se va a cortar, ya tienen todos el enlace correspondiente para seguir con la charla, que parece muy interesante porque hay 47 presentes y nadie se fue todavía. Eso indica que hay interés en el tema. Adelante, Marcelo, ¿te queda algo pendiente? No, en el momento creo que ahí termina la parte, porque ya después lo demás corresponde a legalización, firma digital y legalización, que soy neófito en eso. Con eso no nos metemos, que está la especialista Mariela. Ni lo menciones. Ni soy neófito y voy a estar el 3 de septiembre firme, desde las 5 de la mañana, y para no tener problemas técnicos. Ahí está. Bueno, entonces vienen las preguntas ahora, a medida que van pasando, a medida que las formularon. Ana Pasic pregunta cuándo el documento está en 2 idiomas, ¿ponés 2 fórmulas de cierre o una sola? Lo explicamos antes. Una sola. Una sola. Quiero aclarar que si tenés un traductor, tengo colegas que matriculado en más de 2 idiomas, solamente se abona una legalización. Si vos, en tu caso, vos sos sueco y danés. Así perfecto. Es. Si vos tenés un documento, puede venir en sueco y en danés, o sea, se abona una sola legalización. Pero tenés que indicar los 2 idiomas de partida. Me hace precio el colegio. Sigamos. Lucila dice que yo tampoco pongo que he tenido a la vista y todo ese formulismo. Bien. Sí, eso es. Vamos a las preguntas, no a las afirmaciones que hacen. Dice María Blanca García Gandolfo. La cantidad de páginas que se identifica en la leyenda corresponde a la cantidad de páginas de la traducción debidamente numerada. ¿No? Repito, la cantidad de páginas. La cantidad de páginas de la leyenda. Claro. Si sí, está numerada, sí. Claro. Es para, fundamentalmente, si querés imprimir de un solo lado, ¿viste? Esa es la impresión, no te pueden objetar nada. Es para evitar que tengas que marcar, hacer una raya en el reverso blanco de cada hoja de la traducción. Yo lo repito, yo imprimo ambos lados, incluso también le pongo de carillas, o sea, una hoja se compone de 2 carillas y lo puedes escribir a un espacio y medio, eso depende. Eso a gusto del traductor. Y no dejar espacios en blanco, obviamente. Adriana Inés Peregotto, cual conocemos mucho y muy bien, pregunta, para la apostilla al ministerio, ¿la traducción tiene que estar con firma digital o puede ser hológrafa en PDF, Marcelo? Para la apostilla al ministerio, ¿la traducción tiene que estar con firma digital o puede ser hológrafa? Al ministerio vos estás hablando de la segunda apostilla. Claro. Y sí, o sea, si es hológrafa, la firma del traductor es hológrafa, pasa por revalidación. Si es digital, va por legalización del Colegio de Traductores y nada más, no tenés que pasar por la validación. Es importante también destacar, que me olvidaba, de una cadena de legalizaciones cuando hablamos de los documentos parroquiales. Que te toque traducir un documento, un certificado de bautismo, de matrimonio, de defunción, parroquial, o sea, antes de 1880, en 1880, creo de 1882, 84, cuando aparece el Registro Civil de Buenos Aires, después de cada jurisdicción. En ese caso, cuando se trata de un documento parroquial, la firma tiene que, antes de apostillarse, de la primera apostilla, estamos hablando para el idioma, a enviar documentación al extranjero, reitero, por el tema de italiano, que es importante, tiene que legalizarse la firma del párroco por el arzobispado, que tiene jurisdicción sobre esa parroquia. Y después lo hace dirección de culto, lo hace eso. Antes, y después seguimos.
Y después, y sí, porque son pasos que hay que hacer. Y una vez que tiene dirección de culto, que de culto católico, que depende por eso el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, dirección de culto católico, esa firma de dirección de culto católico es la que se apostilla. Por eso. Muy bien. Hay dirección de culto de otros, como el caso de otras religiones, por eso es culto. El caso ¿Puedo aclarar mi pregunta? Sí. Dale. El tema es el siguiente. Es el siguiente. ¿Puedo? Te escucho, no te escucho. Sí. Dale, Adriana, dale. Yo tengo un documento, ¿no? Lo traduzco. Lo mando al ministerio por el sistema TAD para la apostilla. Acá me decían que yo puedo... Documento? ¿Cómo lo firmas? ¿Cómo lo firmas? ¿Digitalmente o por hológrafo? No sé, cualquiera de las dos. Ah, pero hay diferencia. No sé. Bueno, pero yo quiero saber una cosa. Yo primero mando el original sin traducir, apostillado. Me vuelve el original con la apostilla. Traduzco. Una vez que traduzco, lo tengo que legalizar en el colegio y volver a llevar para apostillar. Claro. Sí, o sea, no siempre y cuando se requiera la segunda apostilla, tenés que hablar con el cliente. Está bien, pero los documentos educativos no hay que... No, yo tengo un documento que sí necesita segunda apostilla, por eso pregunto. Sí. Yo lo primero que tengo que hacer es mandar a apostillar el original sin traducir. Y sí. Fue lo que me dijeron en el ministerio. Sí, señor, sí. Una vez que me vuelve con la apostilla, yo traduzco todo y tengo que legalizar la firma en el colegio y mandarlo a apostillar. Sí, de nuevo. La segunda apostilla. La segunda apostilla. Por eso no es reválida, y si nunca me legalizaron la firma. Pero la reválida es mucha documentación que va para el exterior, quieren la firma, quieren papel, quiere que lo envíen firma hológrafa, y ahí por eso existe la revalidación. Muchas de las comunas italianas, quieren papel, que les envíen papel. Muchos chicos, como yo le digo, millennial, que están allá, no, mandámelo por DHL y todo. Y por eso tengo que tenés que el laburo de escanear y después de subirlo a la página, esperar la reválida, y después ese archivo ya se convirtió en digital y ahí lo podés enviar por el TAD a Cancillería. ¿Está bien, Adriana? ¿Puedo seguir con las preguntas? Sí, gracias. Sí, Gabriela, no sé. Muy bien. La mano, Verónica Ducrey dice, me perdí, ¿por qué sería necesaria una segunda apostilla? Bueno, lo dijimos, si el país a donde va a ir la traducción lo requiere, irá a segunda apostilla. Eso lo sabe el cliente, Ricardo. Eso lo sabe el cliente. Sigamos con las preguntas, paciencia, después pueden levantar la mano y hacer otras, obviamente así repreguntamos. Adriana ya preguntó lo de la segunda apostilla. A ver quién más. No voy a leer las afirmaciones que hace cada uno. Muy bien, creo que llegamos Adriana, en preguntas. Vi una de Ana con documentos viejos. A ver. Si viene el documento, entiendo la pregunta de Ana cuando tenés que enviar al extranjero documentos viejos. Porque si viene del extranjero, viene con apostilla o viene por embajada argentina. Si es así, el documento, en tanto y en cuanto esté registrada la firma en Cancillería. Hola, Ana. Sí, hola. No, por ejemplo, alguien que quiera hacer una ciudadanía. La firma, sí. Pero por ejemplo, si no en el caso de alguien que quiera hacer una nuevo. Ciudadanía y viene con documentos, no sé, no tan viejos, pero nació en el 80 y viene con su acta de no, tiene que pedir un documento nuevo. Digital. Digital, sí, las partidas son todas digitales. ¿Qué pasa? Tenés partidas, de nuevo, van al exterior, tenés partidas de localidades del interior que me han llegado. Con firma hológrafa, si son del interior, deben pasar antes por Ministerio del Interior, antes de apostilla. Porque se trata de una firma hológrafa. Es como el caso de culto que hablé recién, que hay una legalización intermedia entre el registro civil y Cancillería. Sí, pero las digitales ahora no, las digitales del interior digitales, no. Digitales yo hablo de hológrafas. Digitales no, digitales faltan.
la digital lo tratamos el 3 de septiembre. No, pero lo dice tratamos firmas hoy. digitales va directamente a Cancillería. Estamos hablando del tema de legalizaciones. Está bien. Pregunta Emma Compaño. Un documento en inglés que luego el cliente lo tiene que presentar en italiano, ¿puede hacerse la traducción primero al castellano y luego una traductora de italiano traducir la traducción del castellano al italiano? Creo que, a ver, por lo que sé, si es para el consulado italiano, te piden que pases por el castellano. Sí, pero en cambio, me ha tocado traducir a mí actas de Australia, de Estados Unidos, que lo querían al italiano, y lo tercericé porque iban a la comuna y pasó directamente por un traductor público de la combinación inglés-italiano, sin pasar por el español. Lo aceptan. La comuna es otra la historia también, es otro tema que para hablar. Muy bien. Hasta acá las preguntas, pueden levantar la mano y pedir la palabra para preguntar. Acá veo una pregunta nueva de Nancy Correa. Un instructivo. Espera un poquito. Voy a poner por escrito todo esto, o sea, armar una especie de instructivo sobre qué hacer en cada caso porque es bastante complejo. Bueno, vamos a estar grabando esto y cada uno podrá tomar nota en la grabación para hacer su propio instructivo. No sé, todavía no planificamos hacer un instructivo sobre el tema. Recuerden que todo esto lo hacemos nosotros desde afuera del colegio, la lista unidad opositora a la actual conducción, hace todo a pulmón, no tiene recursos, y no sé cómo nos bendijo Dios que todavía no nos cortó la transmisión. Así que... Tengo un par de contactos, José Google ahí. Tenemos un par de contactos arriba. Seguro, después que... Ahí tenemos a María Piberno que tiene contactos por arriba, yo sé que está haciendo fuerza. Hay contactos. Muy bien, María. Estamos bien, Hay contactos. Bueno, ¿alguna pregunta? Levantan la mano. Hola, María. Mucho gusto. Todo lo que quieran. ¿Alguna pregunta? ¿Tienes algo? No hay preguntas, sigo yo. Si no hay preguntas, sigo yo. Ten en cuenta que acá todo demora cuando se trata de organismos públicos, lamentablemente. Bien, acá pregunta Karina Okretich, o Okretich, no sé cómo se pronuncia. ¿Las apostillas es obligatorio traducirlas? Y sí, porque imagínate que la apostilla, la nuestra, tenés tenés todo. Quiero decir, como está en trilingüe, que está en inglés, francés y español, cosa que para mí me parece mal porque tendría que estar en portugués por ser el Mercosur, está trilingüe, pero los cargos están en castellano. Y traducir todo, o sea, hay que ponerse en el lugar del cliente, el que va a leer Horacio Daldoso dice que preguntó en el colegio y le dijeron que no. Bueno, ¿qué cosa por cuenta del colegio lo que dice no traducir la apostilla? Yo toda mi vida traduje la apostilla, pero bueno. ¿La apostilla argentina, decís vos? No, la que viene del exterior, supongo que. ¿Y por qué no la vas a traducir? Si está en español, no. Pero a mí me tocó este documento de España que venía en terminología ahí en inglés. Las nuevas son plurilingües. Bueno, depende de qué país, Verónica Angles. No todas las apostillas vienen en. Ojo, pero espera, las apostillas de muchos países de la Unión Europea, lo que yo le digo, el esqueleto es plurilingüe, pero te puede salir algún dato, si hablamos de italiano, que está en italiano. A veces te puede venir con una nota marginal también. La otra vez apareció, ¿qué es lo que pasó? Ahora, uno de los lugares que no acepta lo de la legalización es para la Cámara Electoral, la Cámara Nacional Electoral, para ser no naturalizado. No hace falta, es que es una vergüenza, no se hace falta traducirlo una partida en italiano. Se dice, acá sabemos todo italiano, pero lo que pasa es que te aparece en un documento en el que venía apostillado una nota marginal, aparecían los nombres, el nombre de pila, obviamente en italiano, apareció en una nota marginal que se casó en tal lugar así, todo escrito en italiano y eso quedó sin traducir. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Y para que en ese caso se pone la leyenda, se pone documento plurilingüe, pregunta Karina Okretich, y en ese caso en la leyenda se pone documento plurilingüe. Supongo que en la traducción de 2 o más idiomas ya lo aclaramos, lo que debe decir.
Es traducción fiel del documento adjunto, redactado en idiomas tal y tal, que hemos tenido Yo la creo, lista, no, traducidos al si se castellano. marca, espera, si se marca la diferencia bien entre dos sellos de diferentes idiomas, hay bilingüe, trilingüe o plurilingüe, porque si no, si vos tenés la postilla plurilingüe, ponele, que viene, digamos, de Francia, viene la postilla, el esqueleto en inglés, francés y español, no sé, o en inglés y francés, ponele. Y con los datos, vos, Ana, ahora recuerdo, y Adriana, que son de francés, los datos identificatorios de la postilla, en francés ponés de las partes pertinentes redactadas en idioma francés. Bien. ¿Más preguntas? Levanten la mano o las escriben Por en más que mensaje. sepa que el resto está escrito en inglés y en español. Como ven, Marcelo es un libro abierto. No sé, cuando tanto se no trata de sé, pero bueno, legalizaciones. trato de ser creo práctico. Muy bien, y eso es lo que vale muchas veces, ¿no? Yo una pregunta. Adri, sí. A ver, ¿quién Sí, es? perdón. Adriana. Es decir, Dale. yo empiezo, Dale. como dije, mandé el original en español al ministerio y me lo apostillaron. Cuando lo recibo, yo lo traduzco y lo firmo hológrafo. Bien, sí, sí. Legalizo mi firma y si no necesito segunda apostilla, se terminó ahí. Obvio. Ah, está bien, no tengo Obvio, que revalidarla. Claro, la revalidación se aplica a hológrafa exclusivamente y para segunda apostilla. Igual segunda te apostilla. te lo indican. Perfecto. Muy bien. Gracias. Muy bien. Si no hay más preguntas, paso yo a mi parte.